¿Tienen preguntas de la sesión anterior o sobre la tarea que les dejé? Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante. ¿A qué podemos deber una convulsión? O como qué factores podrían causar la convulsión. Una convulsión. Sí, en esta sesión vamos a ver acerca de las convulsiones. De forma general, una convulsión es una sobreexcitación del sistema nervioso central. Vamos a ver ahorita un poco a detalle cuando estemos revisando esta parte de los neurotransmisores excitadores, pero de respuesta corta es una sobreliberación o sobreestimulación de algún neurotransmisor o de la actividad del cerebro de forma generalizada. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, les comparto las diapositivas. Como vimos muy poco la sesión pasada, no se las subí, porque nada más fueron así como 4 o 5 diapositivas, pero ya estas se las comparto al final de la sesión. Sí, originalmente les había dejado la tarea les había comentado para la siguiente semana, pero bueno, la intención era como que practicaran, bueno, se las dejé antes para que practicaran antes del examen y si tuvieran dudas lo pudiéramos resolver el día jueves. No sé cómo anden de actividades, si no para dejárselas para el día martes, pero si creen poder entregarla el jueves, adelante. Por favor, el martes, profesor. ¿Martes? ¿Alguien? Sí, por favor. Gracias. Ok, Mejor el martes, profe. sí, entonces se las cambio ahorita. Al final de la sesión les cambio la fecha de entrega. Si se me llegara a pasar, no se preocupen, el martes se las recibo sin problema. Ok. Preguntan. Sí, Fernanda pregunta si la acetilcolina es sintetizada en el cerebro por el problema de la barrera hematoencefálica. Sí, efectivamente, la mayoría de los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central son sintetizados de forma local. Como vemos, la mayoría de por ejemplo, de los componentes que son necesarios para la síntesis, ya sea los aminoácidos, en este caso la colina, se transporta de forma directa hacia la barrera y de ahí es sintetizada en el interior de las neuronas. Entonces, prácticamente la mayoría de los neurotransmisores se sintetizan de forma local. Joana pregunta si los agonistas adrenérgicos no selectivos pueden generar efectos adrenérgicos y colinérgicos, como por ejemplo la epinefrina. Sí, aquí a lo mejor el concepto es un poquito, bueno, puntualizando. Los agonistas no selectivos significa que van a tener actividades excitatorias e inhibitorias. Recordemos que dependiendo del tipo de receptor y la localización donde estén, van a ser los efectos que se observen. Entonces, no es tanto que tengan efectos colinérgicos, sino que simplemente vamos a generar un proceso inhibitorio, por ejemplo, si tenemos en mayores concentraciones. Cuando yo me refería a efectos colinérgicos de tipo del organismo, me refiero principalmente a la parte de que de forma fisiológica, el método que va a contrarrestar los efectos o los que van a generar los efectos contrarios es una liberación de acetilcolina, porque así está regulado dentro del organismo. Cuando nosotros alteramos esa región o alteramos esa relación y damos una molécula externa, dependiendo de cuál sea la afinidad que tenga hacia los receptores, va a ser el efecto que observemos. Por ejemplo, si tenemos un agonista, llamémosle cualquiera, que sea efectivo agonista para los receptores alfa-2. Estos alfa-2 están acoplados a proteínas GI. Por lo tanto, lo que vamos a ver son efectos inhibitorios de cualquier sistema. Si el corazón tiene receptores alfa-2, vamos a ver una disminución de la frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, etc. Si tenemos, por ejemplo, un agonista no selectivo, como menciono, como es tu pregunta, de epinefrina, vamos a decir un agonista sintético, que no sea selectivo para ningún tipo de receptor, solo veamos que tenga efectos sobre los receptores adrenérgicos,
El efecto final o la función que vamos a observar va a depender de la afinidad que tenga por el receptor al que se vaya a unir. Por ejemplo, si es no selectivo, pero digamos es 30% alfa 1, 30% alfa 2 y 40% receptores beta, sabemos que los receptores beta son receptores estimulantes. Por lo tanto, ese 10% a lo mejor genera una diferencia. Y entonces, posiblemente, lo que vamos a afinar en el organismo es un efecto excitatorio total. Pero solamente porque al final la afinidad que tengamos es sobre los beta 2. Ahora, si ya es a nivel sistémico, lo que va a pasar es, dependiendo de a qué órgano se una, va a determinar cuál es la población de receptores. Por ejemplo, en corazón vamos a encontrar principalmente beta 1. Si tenemos este fármaco que es afín para el corazón con sus receptores beta, pues lo que vamos a observar es un efecto mayoritariamente evidente en corazón. Pero, por ejemplo, si lo vemos en mucosas, supongamos la parte de estómago, que casi no son sensibles a receptores beta adrenérgicos, aquí, por ejemplo, tal vez no veamos tantos efectos de liberación de ácido clorhídrico. O, por ejemplo, en páncreas, que también están relacionados con receptores beta, a lo mejor aquí sí vemos ya sea una mayor liberación de insulina o a lo mejor algún efecto directamente interno del órgano. No sé si me expliqué, Joan. Ok. Sí, recuerden siempre tener esos tres conceptos. Primero, la cantidad de receptores que haya. Segundo, qué tipo de proteína G van a activar esos receptores. Y tercero, cuál va a ser la afinidad del fármaco. Si no tienen así los datos, por ejemplo, de la afinidad, a lo mejor en los libros les van a decir como el efecto principal que se va a observar, que va a ser con relación a la afinidad que tenga este fármaco. ¿Ok? Bien. La sesión pasada vimos un repaso de cuáles son los neurotransmisores que habíamos mencionado, principalmente serotonina, dopamina, adrenalina y acetilcolina. Muchos de ellos ya los habíamos mencionado en la segunda unidad. Sin embargo, la diferencia principal con este tipo de neurotransmisores de los anteriores es que estos exclusivamente se van a encontrar en sistema nervioso central. Los dos neurotransmisores que regulan la actividad prácticamente en un 60-70% en el cerebro van a ser glutamato como agente excitador y GABA, vamos a poner aquí GABA, como un aminoácido inhibidor. Entonces prácticamente estos dos aminoácidos los vamos a encontrar solamente en el sistema nervioso central, específicamente en el cerebro, y ellos se van a encargar de hacer la regulación excitatoria e inhibitoria total del cerebro. Si bien, como mencionábamos en la sesión pasada, tanto acetilcolina, noradrenalina, dopamina tienen liberación en algunas regiones del cerebro, estos se van a encontrar principalmente controlando toda la actividad. Primeramente vamos a hablar un poco acerca de glutamato. Glutamato, como ser el principal agente excitador, vamos a determinar cuál va a ser su mecanismo de síntesis, cuáles son los receptores que son afines al glutamato y si existen algunos fármacos que puedan regular su actividad. Entonces, primeramente, glutamato, bueno, antes de tocar esta parte, hay que mencionar que la excitación déjenme acomodar esto porque está un poco incómodo. Ok. La excitación es un proceso que el sistema nervioso central va a intentar prevenir a toda costa.
Y esto principalmente porque un incremento en la liberación de neurotransmisores excitadores es igual a un proceso de neurotoxicidad. Quiere decir que el sistema nervioso central, específicamente el cerebro, va a intentar regular toda la cantidad de neurotransmisores disponibles y la cantidad de receptores que tengan a su mano para prevenir que haya un exceso de liberación excitadora. Esto principalmente, como les había mencionado, tiene que ver por un incremento en las concentraciones de calcio intracelular. Esto se debe principalmente a que el calcio puede activar a otras proteínas y esto a su vez genera problemas ya sea en cambios de conformación, sobre liberación de otros neurotransmisores. Entonces empieza a haber un incremento de esta concentración, un incremento de liberación y eventualmente lo que va a ocurrir es un proceso de muerte neuronal. Por lo tanto, siempre va a tener como mecanismos de defensa para prevenir esta sobreexcitación. Por ese mismo sentido, los neurotransmisores inhibitorios son de alta relevancia en sistema nervioso central y en todo el organismo, pero haciendo un poco más de énfasis aquí, vamos a observar que tenemos diferentes mecanismos de prevención para la liberación de esta sobreexcitación. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a hablar acerca del neurotransmisor por excelencia que se encarga de estos procesos de excitación. En este sentido, vamos a observar que el glutamato es un aminoácido el cual se encarga principalmente de toda la actividad excitatoria dentro del organismo. Este glutamato tiene como característica que es sintetizado, bueno, al ser un aminoácido, puede ser involucrado, puede ser sintetizado por derivados del ciclo de Krebs, como puede ser el alfa-cetoglutarato, que tenemos aquí. Alfa-cetoglutarato, utilizando una enzima denominada glutamato deshidrogenasa, vamos a tener nuestro proceso de liberación o síntesis de a través de una oxidación, vamos a favorecer la liberación de la formación de este glutamato. Y este glutamato también puede ser transformado en otra amina, en este caso en otro aminoácido denominado glutamina, a través de las enzimas glutamina sintetasa, y también puede ser sintetizado por la glutamina a través de una enzima denominada glutaminasa. Podemos observar que, por ejemplo, en este caso, en la primera situación, lo único que necesitamos es hacer una reducción y finalmente una adición de de un grupo amino. Por lo tanto, va a ser una glutamato transaminasa. Entonces, en esta transaminasa, vamos a adicionar el grupo amino que necesitamos aquí para tener este aminoácido central. Y en el caso de la glutamina, que normalmente viene por parte de la dieta, la glutamina, lo que vamos a necesitar es quitar hacer una interconversión, una liberación de este grupo amonio para formar el ácido carboxílico en lugar de la amida. Por lo tanto, necesitamos una glutamina sintetasa, necesitamos un proceso de energía, solamente consume un poco, favorecemos la formación de ATP y tenemos la liberación del amoníaco. Entonces vemos que tenemos dos diferentes vías para la síntesis de este glutamato. Este glutamato puede formar diferentes productos de degradación, como pueden ser algunas poliaminas, la formación también de urea, cuando sea todo el metabolismo de estos aminoácidos, o inclusive podemos observar algo muy importante, que también es el precursor de otro neurotransmisor, que va a ser en este caso GABA. Entonces, glutamato tiene también muchas actividades porque también se encarga de la regulación de uno de los principales antioxidantes del organismo, el cual va a ser el glutatión. Entonces vemos que el glutamato tiene diferentes actividades, podemos regular tanto su síntesis como también él mismo se encarga de la síntesis de aquel agente que va a ser el encargado de regular su actividad, que va a ser el GABA, que también lo veremos un poco más adelante.
Entonces, ¿cómo ocurre todo este proceso? Para poder determinar todo este proceso, preguntan, glutatión. Glutatión es un antioxidante de tipo no enzimático. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es uno de los principales agentes que va a prevenir el estrés oxidante. El estrés oxidante se caracteriza principalmente por favorecer la liberación y la producción de radicales libres. No sé si estén familiarizados con el concepto de estos radicales o cuál es la función principal de los radicales libres o químicamente hablando. Sí, ya lo han mencionado un poco en orgánica, que son los radicales libres. Sí. Sé que son muy reactivos. Sí, los radicales libres son agentes que, por ejemplo, podemos tener aquí una molécula de oxígeno y va a tener solamente un electrón va a estar desapareado. En lugar de tener el par de electrones, solamente va a tener un solo electrón. ¿Cuál va a ser su característica? Que por ejemplo, nosotros mencionamos lo que se puede observar, por ejemplo, en el caso del oxígeno, cuando tenemos un radical libre, es que sí va a mantener va a estar en la misma familia, con la cual se va a mantener estable, por lo tanto no va a tener exceso o deficiencia de electrones, eso los hace moléculas que no tienen carga, pero la diferencia es que esta molécula de oxígeno, al carecer de un electrón extra, lo que va a hacer es intentar tomarlo. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos aquí un oxígeno, que tiene mantiene muy bien su octeto, lo que va a hacer es robar su electrón que tenga aquí para estabilizarse. Pero ahora lo que va a pasar es que ahora esta molécula va a estar nuevamente desacompletada. ¿Ok? Entonces ahora al tener este electrón no apareado, lo que va a necesitar es nuevamente hacer su estabilización. Entonces, estas moléculas de radicales libres lo que hacen es empezar a desestabilizar, empiezan a robar electrones de donde puedan. ¿Por qué es peligroso dentro del organismo? ¿Por qué el estrés oxidante es peligroso? El estrés oxidante es un incremento de estas especies de radicales libres, que puede ser un radical superóxido, un radical hidroxilo, un radical peróxido. Entonces todos estos, debido por ejemplo, ya se puede ser por alimentación, por algunos hábitos como el tabaco, agentes contaminantes, por patologías. El incremento de estas especies reactivas lo que va a hacer es empezar a desestabilizar todas las proteínas. Ocurre mucho, por ejemplo, en sistema nervioso central. En el caso, por ejemplo, de patologías como Alzheimer, Parkinson y Huntington, se ven caracterizadas por la presencia de estos estrés oxidante. ¿Qué van a hacer? Empiezan a activar, a desestabilizar proteínas, las neuronas empiezan a morir y tenemos este proceso de neurotoxicidad. Entonces, cómo se puede contrarrestar estos agentes? Utilizando antioxidantes. Lo que hacen los antioxidantes es estabilizar, bueno, no se denomina como tal estabilizar, pero es mantener un radical persistente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, glutatión. Glutatión es una molécula, digamos, es una molécula un poquito más grande, pero el grupo funcional va a ser un grupo tiol. Entonces, este tiol lo que hace es que si tenemos, por ejemplo, a este superóxido como radical, lo que hace es que dona su electrón para formar, ya tener su molécula de oxígeno, de ozono, perdón. Y ahora lo que va a hacer es que este glutatión
va a tener su radical libre como tal. ¿Y qué va a hacer esta molécula? Lo va a empezar a estabilizar con la misma molécula interna. Más o menos como un proceso de resonancia, cuando ven cuando se forma un carbocatión que empieza a estabilizarse dentro de la molécula, ocurre un proceso más o menos similar. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno, o estas radicales libres, lo que van a hacer es quedarse dentro del agente antioxidante. Y este eventualmente se puede combinar, por ejemplo, con otro glutatión que tenga también su radical libre, se van a unir y van a formar un puente disulfuro. Entonces ya, digamos, con esta molécula de puente disulfuro, ya por lo menos se neutralizó este radical libre y mientras eso ocurre, puede estarlo estabilizando dentro de su misma molécula, evitando que reaccione con otras proteínas dentro del organismo. Entonces esa es la función principal de la mayoría de los agentes antioxidantes. Entonces lo que hace glutamato, volviendo al tema, es que el glutamato es el encargado de la síntesis de glutatión, por lo tanto, altas concentraciones de glutamato va a favorecer la formación de glutatión. Por lo tanto, si eventualmente esta neurotoxicidad se genera, porque también el incremento de calcio puede generar un incremento en el estrés oxidante, o también es a raíz de lo mismo, el glutamato puede funcionar también como un agente que contrarresta este efecto de estrés oxidante, favoreciendo la liberación de glutatión. Por lo tanto, es bastante útil y participa en muchas funciones dentro del organismo. ¿Ok? Preguntaban qué hacía la función de la glutamina. La glutamina normalmente se va a encontrar en algunos aminoácidos. Va a favorecer la síntesis de aminoácidos, síntesis de proteínas. Puede también estar encargado en procesos de síntesis de algunos nucleótidos, por ejemplo, que ya sea para la liberación de ATP o inclusive estaba involucrado en la estabilización de algunos elementos del DNA. Entonces prácticamente está regulando parte del metabolismo. ¿Ok? Entonces nos vamos a centrar específicamente en la parte del glutamato. ¿Sí les quedó más o menos claro? Sí, profe. ¿Puede poner tantito la diapositiva que hicimos? Sí, ¿esto? Sí, muchísimas gracias, profe. Sí, por nada. Ok. Entonces, ¿cómo es el proceso de liberación de este glutamato? De igual forma, como lo hemos estado revisando, tenemos nuestra neurona. Déjalo algo más grande mejor para que se aprecie. Ok, de igual forma, como lo hemos estado mencionando, el glutamato se sintetiza de forma local. Necesitamos de la glutamato deshidrogenasa, es una de las enzimas que se va a encargar de la degradación para formar alfa-cetoglutarato. Entonces, esta misma puede ser degradada por la GAD, forma alfa-cetoglutarato. Y esto se va directamente a ciclo de Krebs, ¿no? Entonces puede funcionar ahí para favorecer la liberación de energía. Por otro lado, este glutamato puede internalizarse también en vesículas. Y nuevamente el transportador, necesitamos un transportador vesicular, que ¿cómo creen que se llame para en el caso del glutamato?
BM-GLUT o algo así. Ujú. Va a ser nada más B-GLUT. Va a ser un transportador vesicular de glutamato. Nuevamente favorece la inserción. Y por los mismos mecanismos que hemos estado revisando a través de la atracción de calcio y la integración con sinaptobrevina, sinaptotacmina, se favorece la liberación de glutamato en el espacio presináptico. ¿Ok? Entonces, exactamente, estos transportadores van a favorecer la internalización y finalmente la liberación. Tenemos también mecanismos de recaptura que pueden ser de igual forma. Este glutamato se puede quedar aquí en el espacio presináptico y puede ser de nueva cuenta reabsorbido. Para este caso tenemos diferentes transportadores dependiendo de cuál sea la afinidad que tengan y si pueden compartir con un aminoácido u otro. Tenemos, por ejemplo, los GLAST, que son transportadores que permiten el transporte de glutamato y aspartato. Y por otro lado tenemos a los GLT, que solamente van a permitir la recaptura de glutamato. ¿Ok? Entonces son las dos clasificaciones, pertenecen los dos a la familia de transportadores de aminoácidos excitatorios, por sus siglas en inglés, excitatory amino acid, no, son transportadores, mi cursor. Son transportadores de aminoácidos excitatorios. Entonces, tanto GLAS como GLT pertenecen a esta familia de transportadores. ¿Okay? Después de esto, una vez que ya tenemos la liberación de este glutamato, tiene dos diferentes funciones a las cuales puede unirse. Este glutamato se puede unir tanto a receptores ionotrópicos y a receptores metabotrópicos. Profesor, ¿Sí? ¿puede regresar rápidamente tantito la diapositiva anterior? Sí. Gracias. Sí, no. Bien, entonces glutamato tiene receptores a los cuales se pueden ser tanto ionotrópicos como metabotrópicos. En el caso de los ionotrópicos va a depender mucho, bueno, solamente son tres clasificaciones, que son los canales AMPA, NMDA y kainato. Esta clasificación se dio principalmente por el tipo de agonista al cual se unieron. El AMPA solamente permite la excitación de este tipo de canales, el NMDA igual y el kainato de igual forma. Las estructuras son un poco complejas, pero básicamente se les dio esa clasificación de acuerdo al nombre del agonista. Todos estos canales van a ser canales de tipo catiónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a permitir el paso tanto de potasio, sodio y calcio. Quiere decir que no van a distinguir entre uno u otro de iones. En el caso, por ejemplo, de los de NMDA, son un poco más afines a calcio. Ahorita vamos a detallarlo. Pero todos van a permitir el paso de estos diferentes iones. Entonces son prácticamente no selectivos para la liberación de estos iones. Por lo tanto, pueden tener actividades tanto excitatorias como inhibitorias dependiendo de la permeabilidad que tengan. En el caso, por ejemplo, de los ¿Estos receptores son de la neurona posináptica? normalmente todos se van a encontrar de forma posináptica. En el caso de kainato también los podemos encontrar de forma presináptica. Gracias, profesor. ¿Sí? Entonces, los canales AMPA son principalmente posinápticos.
Estos son de actividad rápida. Quiere decir que su tiempo de apertura puede oscilar entre 1 y 2 milisegundos. Entonces prácticamente se van a abrir y se van a cerrar de forma inmediata. De igual forma, se ha descrito que los canales de Kainato regulan la activación de AMPA. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de los de Kainato, estos son canales de tipo presináptico. También los podemos encontrar de forma posináptica. Pero su función como agentes presinápticos es que se encargan de la liberación de otros neurotransmisores. Esto principalmente porque incrementan el gradiente de concentración de calcio, que esto va a favorecer la liberación vesicular. Y también, al ser permeables a iones sodio, favorecen procesos de despolarización. Esto también está involucrado con todos los procesos de movilización de vesículas. Y además, bueno, también que tienen activación de otras proteínas. Entonces, prácticamente Kainato se va a encargar de liberar otro tipo de aminoácidos. Puede ser, por ejemplo, activación de, favorecimiento de liberación de noradrenalina, de acetilcolina, de GABA, inclusive pueden favorecer la liberación. Entonces, recordemos, si se acuerdan de este ejemplo, les mencionaba que podemos tener diferentes actividades y dependiendo de cómo esté la integración con los diferentes neurotransmisores, vamos a ver a final de cuentas cuál va a ser el efecto principal, si va a ser activación o desactivación. En este caso, por ejemplo, si tenemos aquí un canal de Kainato en esta neurona de GABA, lo que va a favorecer es que la activación de este canal por glutamato despolariza la membrana y favorece la liberación de GABA. Entonces aquí incrementamos la liberación de GABA y GABA habíamos mencionado que es un efecto inhibidor. Entonces Kainato está promoviendo la actividad inhibidora por la integración con su neurona GABA. Puede ser que también Kainato esté activado aquí con acetilcolina. Tenemos aquí su canal de Kainato. Y ahora si favorecemos la liberación o la estimulación de Kainato en esta neurona, lo que vamos a tener es un incremento en la liberación de acetilcolina y por lo tanto la actividad que vamos a ver aquí va a ser excitadora. Entonces prácticamente es una de las principales funciones que tienen los receptores de Kainato. Se ha creído que como estos receptores, como estos canales se involucran en la liberación de otros neurotransmisores, se piensa que pueden activar o pueden estar regulando con algunas patologías, como puede ser, por ejemplo, epilepsia, Huntington, autismo o esquizofrenia. Entonces, se ha intentado en un inicio tener agonistas de estos canales para favorecer esta liberación de fármacos y por lo tanto prevenir el avance de estas enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, dado que no son selectivos para estar en una sola neurona, sino podemos activar de forma generalizada la liberación de todos los neurotransmisores que estén involucrados con Kainato, entonces se vuelve complicado generar un fármaco que pueda activar este tipo de moléculas. No sé si me expliqué en este punto.
Fernando pregunta si el glutamato solo se reabsorbe o también se degrada. Si está en el espacio presináptico, no tenemos forma de degradación. Si lo tenemos liberado aquí, no. Si está glutamato aquí, no hay forma de degradación. Entonces, tiene activación de forma posináptica, activación de forma presináptica o nuevamente reincorporado a través de los transportadores GLT o GLAST. Y ya una vez que se encuentra en el interior de la neurona, ahora sí se puede acercar, por ejemplo, a la mitocondria. Y en la mitocondria, este glutamato entra a la mitocondria y es transformado en alfa-cetoglutarato. Nuevamente para la formación, bueno, para entrar al ciclo de Krebs y la producción de energía. Entonces digamos que ahí es su proceso de degradación. O también puede favorecer la síntesis de GABA, que ahorita lo veremos un poco más adelante. Pero digamos que una vez que se libera, solamente puede ser reabsorbido. No puede ser degradado en el espacio presináptico. Profe, ¿qué significaba EAAT? Transportador de aminoácidos excitatorios. Gracias, profe. Ok. Y finalmente, los canales de NMDA son también posinápticos. Estos son de activación lenta. Y esto principalmente tiene que ver porque son permeables a calcio. Recordemos que las despolarizaciones rápidas normalmente tienen que ver por un incremento rápido en la concentración de sodio. Pero como les mencionaba, vean su tiempo de apertura, es de 1 a 2 milisegundos. Entonces prácticamente genera una despolarización rápida y si necesitamos que se mantenga por más tiempo este periodo excitatorio, entonces necesitaríamos utilizar otro tipo de canales para favorecer este periodo excitatorio. Ahí es donde entran los canales de NMDA. Entonces, normalmente se encuentran a la par. Un canal de AMPA puede regular tanto la translocación a la membrana como la activación de canales de NMDA para continuar con los efectos excitatorios dentro del sistema. ¿Cuál es la característica de los receptores de NMDA? E inclusive es algo muy particular de ellos, que necesitan de glutamato y glicina para poder abrirse. Quiere decir que solamente, si solamente tenemos una activación por glutamato, estos canales de NMDA no van a responder. Nuevamente lo que está haciendo el sistema es prevenir estos efectos de toxicidad. Como les decía, el organismo se encarga de prevenir lo más que pueda estas activaciones sobreexcitatorias. Por lo tanto, si ve que hay una desregulación o, por ejemplo, una neurona empieza a liberar demasiado glutamato, sí puede activar a los canales AMPA, puede activar a los canales de kainato, pero cuando, por ejemplo, llega a los canales de NMDA, eventualmente cuando se agoten las reservas de glicina, estos canales se van a apagar. Entonces ya no van a poder ya no van a continuar abriéndose y por lo tanto es una forma como de prevenir que tengamos este switch encendido de excitación todo el tiempo. Entonces eventualmente cuando se agote este segundo aminoácido o inclusive el mismo glutamato, se previene esta sobreactivación. Además, como vemos aquí, tenemos diferentes mecanismos para la degradación o para el control de esta liberación de glutamato. Tenemos dos transportadores, tenemos el metabolismo por mitocondria y también tenemos la liberación o la formación de GABA. Entonces son, digamos, las diferentes herramientas que tiene el organismo para prevenir que ocurran estos elementos dentro del sistema. Y además de eso, por si
no fuera suficiente, los canales de NMDA tienen un poro de magnesio, un tapón, vamos a mencionarlo así. Este tapón de magnesio funciona para prevenir que este canal se mantenga abierto durante mucho tiempo. Lo que hace este tapón es una extensión del canal iónico. Tenemos nuestro canal iónico abierto. Y tenemos esta estructura que tiene un núcleo directo de magnesio. Si se mantiene abierto mucho tiempo, lo que va a hacer es estimular a este tapón de magnesio para unirse en esta posición. Entonces lo que va a ocurrir es que tenemos este tapón y ahora solamente ya no va a permitir el ingreso de los iones excitadores, que pueden ser sodio o calcio. Por lo tanto, también es un mecanismo de defensa del organismo para prevenir esta sobreexcitación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Es cuando permanece mucho tiempo abierto, ¿verdad? Sí, son como mecanismos de desensibilización, por así decirlo. Gracias, profe. Profe, había dicho algo sobre la velocidad, es que me perdí un poco. La velocidad de los MDA era mayor aunque tuviera iones calcio, algo así había dicho. Sí, en el caso de... a ver, vamos a poner aquí. AMPA. Tiene una activación rápida, pero muy breve. Quiere decir que es bastante potente, pero se van a cerrar inmediatamente. Mientras que los de NMDA es una activación menor. Bueno, vamos a mencionarlo como despolarización menor. Pero por más tiempo. Mientras que en el caso de AMPA es una despolarización mayor, pero menos tiempo. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Profe, ¿Sí? ese ejemplo del tapón de magnesio es solo en los NMDA. En los NMDA. Ok, esto solo es en NMDA. Ok. Entonces, existen dentro de la naturaleza varias moléculas que pueden activar estos canales. En 1987 ocurrió un caso donde las personas que vivían ahí en los poblados cercanos empezaron a tener problemas de diarrea, dolor abdominal y posteriormente empezaron a tener problemas sobre el sistema nervioso central, generando primero amnesia y después casos de demencia. Esto, después de hacer una investigación, porque fue, digamos, a nivel poblacional, se dieron cuenta que las personas, una vez que fallecieron, se hizo la autopsia y se determinaron altas concentraciones de ácido domoico. Estos son agonistas de los canales de kainato. También pueden activar a otros canales, por ejemplo, como NMDA, pero principalmente es un agonista de canales de kainato. Entonces, ¿cómo fue esta contaminación? Este ácido domoico es producido por diferentes algas dentro de la región. ¿Qué ocurre? Esas algas producen demasiado ácido domoico, los crustáceos o los peces comen esas algas y se va bioacumulando dentro de los organismos. Finalmente, estas personas consumieron creo que consumieron fue intoxicación por ostiones, por mejillones, perdón. Estos mejillones tenían alta concentración de ácido domoico, se fue bioacumulando en las personas y eventualmente generaron estos casos de amnesia y demencia.
Al hacer la autopsia se dieron cuenta que existían diferentes casos de gliosis, que es como pequeñas muertes neuronales o se veían espacios dentro del tejido neuronal. Y también tenían alteraciones, por ejemplo, de la coordinación motora. Es decir, no podían masticar bien, tenían problemas de habla, tenían problemas en la coordinación de movimientos finos. Entonces, todo esto fue a causa de procesos de neurotoxicidad por canales de kainato. Entonces, eventualmente lo que se intenta hacer es controlar este tipo de algas para evitar que se haya esta bioacumulación y estar monitoreando constantemente si existe o no una sobrealimentación o un desequilibrio dentro del sistema, dentro de la ecología, para evitar que haya este problema de toxicidad. También hay otros alimentos, se cree que en algunas hierbas también se puede favorecer la liberación de kainato, pero nuevamente todo va a depender de la cantidad que se vaya consumiendo. Esto solamente es como un ejemplo práctico de qué se ha observado de la toxicidad. Sí, Lisbeth, es un agonista y ambos, recuerden que tanto kainato como NMDA favorecen la excitación. Entonces, todos estos tienen que ver por un incremento de sobreexcitación neuronal. En el caso, por ejemplo, de amnesia y demencia, al tener una disminución o una muerte acelerada de las neuronas, primero empieza a generar, por ejemplo, la amnesia es por destrucción de neuronas que se encuentran en parte de la amígdala, del hipocampo y del hipotálamo. Mientras que la demencia se va relacionado con procesos de la corteza, procesos también de cerebelo y también algunas regiones de sustancia negra. Entonces, como tenemos una disminución de la cantidad de neuronas, lo que se observa es una destrucción generalizada de las neuronas. Y eso eventualmente va, digamos, deteriorando tu capacidad cognitiva. Bien, en ese sentido, se intentó en un inicio generar diferentes agonistas y antagonistas para este tipo de receptores, pero desafortunadamente, como tenemos este problema de neurotoxicidad y como se encuentran ampliamente distribuidos y es bastante difícil generar un control directo de estos canales, prácticamente no existen agonistas que se utilicen en la clínica. Dentro de los agonistas que más se han descrito, tenemos solamente moléculas que pueden funcionar como herramientas farmacológicas, como el caso de la fluorowilartina, que es un agonista selectivo para los canales de AMPA. Pero, por ejemplo, no se ha descrito que se pueda dar tanto NMDA o kainato de forma terapéutica para contrarrestar algunas patologías, porque esto eventualmente lleva a generar neurotoxicidad y tenemos problemas como los que acaban de mencionar. Pregunta Jorge. Sí, todos los tres tipos de canales son excitatorios. Eventualmente se ha creído que, por ejemplo, al ser permeables, como les ponía aquí, al ser canales catiónicos y que puedan permear potasio, se cree que esta permeabilidad de potasio es como para regular su actividad, pero no se ha descrito que sean exclusivamente inhibitorios. Solamente esta permeabilidad por potasio es para autorregularse, pero no significa que sean mecanismos inhibitorios, como en el caso de GABA, que lo veremos un poco más adelante. Ok. Dependiendo de la concentración de los fármacos, se puede utilizar algunos antagonistas. En este caso se podría intentar dar alguno de los fármacos que están aquí descritos, como puede ser CNXQ. Pero difícilmente se puede, cuando existe esta neurotoxicidad, lo que más se intenta es erradicar esta concentración de ácido domoico y prevenir el consumo, prevenir la ingesta. Y desafortunadamente, si ya existen estos daños, pues ya son daños irreversibles. Por eso es también como considerable prevenir esta sobreexcitación, porque ya tenemos efectos que pueden ser irreversibles.
Ok. Profe, Sí. ¿por qué dice que kainato es agonista de kainato? Igual que Porque AMPA agonista de AMPA. sí, lo que quiere decir es que la clasificación de estos canales tiene que ver con la molécula. Quiere decir que, por ejemplo, la molécula AMPA solamente va a excitar a un tipo de canales que son de tipo glutamatérgicos. Ya después se le dio la nomenclatura de canales AMPA porque solamente es sensible a este sustrato. Es como la clasificación de nicotínicos y muscarínicos. La muscarina vemos que es un alcaloide, pero solamente era agonista de los receptores metabotrópicos. Mientras que la nicotina es un agonista de los receptores inotrópicos de acetilcolina. Recordemos que en este caso, como todos son de glutamato, de forma endógena, quienes van a ser estimulados va a ser glutamato. Si nosotros damos un fármaco o un compuesto exógeno, se mide cuál va a ser el receptor al que va a activar. Y de ahí se hizo la clasificación. Se ha visto, aquí a lo mejor les llama la atención, que kainato también puede tener activación sobre los canales AMPA. Quiere decir que kainato es moderadamente, más bien es no selectivo para los canales de kainato, por así decirlo. Pero si ponemos en comparación de afinidades, tiene mucho mayor afinidad por los receptores de kainato que los receptores de AMPA. ¿Sí me expliqué o te dejé igual? Sí, profe, o sea, hay una molécula y un receptor con el mismo nombre, ¿no? Sí, Básicamente. sí, nada más. Ok, gracias, Y profe. la clasificación es porque esas moléculas solamente activan este tipo de receptores. Sí, a lo mejor más sencillo, en un inicio se les denominaba como receptores de ionotrópicos de glutamato. Vamos a ponerle como si fueran GLUT1, GLUT2 y GLUT3. Se dieron cuenta que todos eran sensibles a glutamato, el neurotransmisor endógeno, y después hicieron pruebas con diferentes moléculas y se dieron cuenta que solamente al adicionar AMPA, sí estimulaba, pero estos no. Entonces dijeron, bueno, esta molécula AMPA solamente estimula los receptores de glutamato ionotrópicos 1, entonces vamos a denominarlos como canales AMPA. Y después hicieron la prueba con otra molécula, que es kainato, y vieron lo mismo. Vieron que estos, más o menos, estos sí se estimulaban y estos no. Entonces dijeron, tiene más afinidad por los ionotrópicos tipo 2, entonces vamos a denominarlos como canales de kainato. Pero nada más es parte de nomenclatura. Ok, entonces, ¿cuáles son los tratamientos que realmente existen hoy en día o que se han llegado a utilizar? En este sentido, tenemos dos antagonistas. El primero es ketamina. Ketamina se utiliza como un anestésico general, pero es una molécula disociativa. Disociativo significa que estás consciente, pero es un poco difícil de explicarlo porque es como las personas cuando se encuentran conscientes, pero no tienen sensibilidad, solamente tienen como que se proyectan a sí mismo. Entonces los agentes disociativos permiten como tener un estado de conciencia, pero tener una desensibilización de forma generalizada. Solamente la parte de conciencia, algunas regiones que están procesando, por ejemplo, la vista, se mantienen activas, pero todo lo demás se encuentra desactivado. La ketamina se llegaba a utilizar como un anestésico en infantes, pero de acuerdo a sus efectos disociativos y también a sus efectos de adicción, prácticamente ya no se utilizan. Inclusive, en el caso, por ejemplo, de ketamina y fenciclidina, se utilizan principalmente como sustancias de abuso. La fenciclidina también es un agente disociativo, pero la verdad es que sigo sin entender por qué la gente consume fenciclidina, también denominada como PCP. Porque esto te da
los efectos que se presentan con intoxicación con fenciclidina es muy parecido a sistemas con esquizofrenia. Es decir, la gente que se droga con fenciclidina tienen síntomas muy parecidos a esquizofrenia, es decir, alteraciones de la realidad, tener problemas de delirio e inclusive una demencia temporalizada. Alucinaciones, sistemas de encierro, alteraciones de como urticaria severa, entonces son procesos bastante agresivos. Entonces prácticamente estos solamente se utilizan en la clínica, digo en la investigación, fenciclidina solamente en investigación como herramienta. Y ketamina se utiliza también en investigación, pero como anestésico veterinario. Disociativo significa que tienes un estado de conciencia, pero tu sistema nervioso periférico se encuentra desactivado. Es decir, si te anestesiaran con ketamina, digamos que estarías despierto todo el tiempo, pero no sentirías lo que están haciendo durante el procedimiento. ¿Ok? Y, por ejemplo, otros anestésicos generales, como pueden ser el éter, cloroformo o ay, se me fue el nombre. El propofol. La mayoría de estos anestésicos generales lo que hacen es entrar, bueno, que condicionan al sistema para estar en un entrado de sueño. Entonces, las personas con este tipo de anestésicos se encuentran dormidos y no tienen ninguna percepción. Ok. Entonces, técnicamente, con este resumen podemos ver que no hay herramientas útiles para la activación o la regulación de canales de glutamato. Tenemos muy poca información. Sabemos cómo funcionan. Se está interesado en tratar de tener esta regulación de canales de NMDA o kainato para poder prevenir algunas enfermedades neurotóxicas, pero desafortunadamente no tenemos tanta información. Por lo tanto, dificulta mucho su experimentación, además de todos estos efectos. Más que nada, tenemos muy latente que podamos generar esta neurotoxicidad y por lo tanto se tiene como mucha cautela en el estudio de estas moléculas. Ok, ahora pasando a la otra clasificación, tenemos a los receptores metabotrópicos. En el caso de los receptores metabotrópicos, que son denominados con esta familia de receptor metabotrópico de glutamato, tenemos 7 familias, 7 isóformas. Y aquí está un poco más complicado, bueno, no es tan claro, no es tan sencillo como hacer esta clasificación. Tenemos, por ejemplo, a la familia 2 y 3, o sea, M-glur, subunidad, bueno, isoforma 2 e isoforma 3. Estos están acoplados a proteínas GQ, también G11. Los receptores los receptores M-glur 2 y 3 están acoplados a proteínas GI. Los receptores M-glur, estos van de la isoforma 5. Estos están acoplados a proteínas GQ, 1 y 5. Y los M-glur, que son 4, 6, 7, están acoplados a proteínas GI. Se preguntarán por qué tenemos 2 familias de GI, se clasifican como distintos. Principalmente tiene que ver con la homología genética. Quiere decir que estructuralmente estos receptores son distintos entre sí y no tienen tanta relación estructural.
Sin embargo, se ha descrito que tienen activación o están acoplados a proteínas inhibitorias. Y solamente las isoformas 1 y 5 son las que se encuentran asociadas a proteínas GQ. Y estos son excitadores. Entonces, de igual forma, podemos observar que el mismo sistema de glutamato tiene diferentes mecanismos que pueden regular la liberación de este tipo o prevenir los efectos de sobreexcitación. El hecho de tener 5 isoformas que sean inhibitorias y solamente 2 que sean de tipo metabotrópicas excitadoras, habla de que si tenemos una sobreliberación de este glutamato, eventualmente se puede autorregular. Porque, volviendo a este esquema, en la neurona postsináptica podemos aquí tener a nuestro receptor mGlu1 y también podemos tener al receptor mGlu2. Entonces, este mGlu1 sí va a continuar con la actividad, pero mGlu2 pues va a hacer un efecto inhibitorio. Entonces, de igual forma, al tener mayor prevalencia o mayor cantidad de receptores inhibitorios, hace que la regulación sea mucho más controlada para esta liberación de glutamato. De igual forma, no tenemos agonistas o antagonistas selectivos para ninguno de este tipo de receptores. Prácticamente los agonistas que se han intentado se han visto que tienen mayor efectos secundarios, ya sea tener efectos como de depresión, inductores de depresión o en algunos casos antagonistas favorecen los procesos de excitación y neurotoxicidad. Entonces, nuevamente se vuelve un poco más complicado controlar este tipo de fármacos. Entonces, prácticamente no tenemos herramientas que puedan regular el sistema de glutamato. Sigue siendo interesante hacer el estudio de este tipo de moléculas, pero nuevamente no hay aplicaciones dentro de la clínica. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, dijo que hubiera tantos receptores metabotrópicos inhibidores era para autorregularse, ¿verdad? Sí. Sí, porque nuevamente recordemos que los canales, bueno, los receptores acoplados a canales iónicos, los ionotrópicos, estos son de activación rápida. Y estos son de activación lenta. Recordemos que los canales iónicos tienen un periodo de frecuencia de 1 milisegundo a 1 segundo. Mientras que los receptores de tipo metabotrópicos tienen una activación que está dentro del orden de minutos. Entonces, si por ejemplo queremos continuar con el proceso de excitación y se activan estos receptores metabotrópicos, pues podemos tener un proceso de excitación que lleguen al orden de minutos. Pero normalmente los periodos de excitación podemos observar que son bastante lentos. Obviamente existe clasificación, como les mencioné, de los receptores de calcio y sodio, que los de canales de sodio son solamente de 1 a 2 milisegundos, mientras que los de calcio llegan hasta 10 milisegundos, ¿no? Entonces sigue siendo como un periodo bastante breve, y si lo comparamos con los metabotrópicos, pues nuevamente son de sistemas de regulación. Y sí, como mencionas, Jorge, básicamente no hay que moverle a glutamato. Si sabemos que es bastante peligroso, sabemos que puede tener varios efectos, preferimos no meternos con el sistema excitatorio. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente
neurotransmisor, que en este caso va a ser GABA. GABA, el cual tenemos su estructura aquí abajo, vemos que es un producto de degradación de glutamato con la glutamato descarboxilasa, que está denominada como GAD. Se hace este proceso de descarboxilación, eliminamos este carboxilo y prácticamente ya tenemos nuestra molécula de ácido gamma-aminobutírico. Entonces, GABA puede nuevamente tener diferentes tipos de reacciones. Puede ser afectada por la enzima GABA transaminasa para la formación de alfa-cetoglutarato. Nuevamente, este alfa-cetoglutarato puede irse a ciclo de Krebs y favorecer los procesos metabólicos. También sabemos que por parte del ciclo de Krebs podemos obtener este alfa-cetoglutarato y de forma interesante vemos que GABA transaminasa también es la encargada también de generar este proceso de aminación de alfa-cetoglutarato para glutamato. Entonces tenemos estos mecanismos que pueden ser de síntesis por parte del ácido gamma-aminobutírico. ¿Ok? Y también otros mecanismos que pueden ser es derivados de procesos del ciclo de Krebs, como pueden ser la formación del semialdehído succínico y finalmente para su proceso de degradación de ácido succínico. Estos son los mecanismos nuevamente que tenemos presentes dentro del organismo para hacer la síntesis de este GABA. Ahora bien, ¿cómo podemos o cómo se encuentra regulado este GABA? Este GABA, de igual forma, vamos a completar un poco más el mecanismo que habíamos mencionado. A ver, permítame un segundo. Perdón. Ok. Entonces, tenemos, aquí estamos agregando un sistema extra, que es la parte de la célula de la glía. La glía funciona como un sistema como de limpieza y de metabolismo para la neurona. Prácticamente todas las sustancias de desecho que produce la neurona son recaptadas por la célula de la glía, transformadas e inclusive da los nutrientes necesarios para que la neurona se encuentre en condiciones óptimas. Entonces, ¿cómo existe esta regulación tanto entre glutamato y GABA? Habíamos visto que tenemos los diferentes precursores. Tenemos a glutamina, que favorece la síntesis de glutamato. Y este glutamato, a través de la enzima GAD, vemos que es la encargada de la descarboxilación y la formación de GABA. GABA, de igual forma, es internalizado en vesículas
y liberado en el espacio presináptico. Aquí la diferencia va a ser que los sistemas de recaptura que tenemos para GABA pueden ser de dos tipos. Uno, podemos tener nuevamente el sistema de recaptura de forma presináptica, que son los GAT transportadores de GABA, y tenemos aquí otro transportador. Entonces, ¿qué pasa con GABA? GABA puede ser reabsorbido nuevamente hacia la neurona presináptica o también puede ser internalizado hacia la célula de la glía. Aquí, en la célula de la glía, lo que va a pasar es que mediante la enzima GABA transaminasa va a reaccionar, esta molécula de aquí de GABA, va a reaccionar con la mitocondria y nuevamente lo que vamos a formar aquí va a ser el proceso contrario. Vamos a favorecer la síntesis de glutamato y este eventualmente puede formar glutamina. Esta glutamina puede ser transportadora por estos transportadores de aminoácidos excitatorios y de igual forma vamos a quitar esto de aquí. La glutamina es nuevamente internalizada a la neurona por este transportador de aminoácidos excitatorios. Entonces vemos que tenemos una regulación directa entre la síntesis de glutamato y de glutamina. Nuevamente, dependiendo de la cantidad o de los procesos que requieran la neurona, va a ser los efectos que lleguemos a observar. Entonces, si por ejemplo necesitamos un proceso de excitación, la misma neurona previene que la glutamato descarboxilasa haga su efecto para favorecer la liberación de la formación de GABA y solamente tendríamos la vía excitatoria. De caso contrario, si queremos el proceso inhibitorio, vamos a activar esta enzima, glutamato descarboxilasa, para favorecer la síntesis de GABA. Entonces, técnicamente entre ellos dos se están autorregulando. Y de igual forma, dependiendo de cómo queramos el efecto, si queramos solamente un proceso de degradación, nos iremos a la célula de la glía. Aquí digamos que se va para mecanismos de degradación. Si queremos un sistema de reciclaje, entonces va a entrar nuevamente a la neurona. Entonces, nuevamente son los mecanismos que tiene el sistema nervioso central para regular los efectos inhibitorios que se genera este neurotransmisor. GABA es el principal neurotransmisor inhibidor. Quiere decir que toda la carga o todos los efectos inhibitores que tiene el sistema nervioso central van a recaer exclusivamente en las concentraciones y en los efectos que genere GABA. Entonces, prácticamente GABA es uno de los principales neurotransmisores que están involucrados en la parte de regulación del sistema nervioso central. GABA. Profe, una duda. Sí. Por degradación de GABA entendemos que se regresa a glutamina, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente. Okay, porque gracias. obviamente las concentraciones, o sea, aquí, si se hace la parte de reciclaje, tenemos la misma concentración de GABA y puede ser nuevamente liberado por vesículas. Pero si nos vamos a la célula glial, lo que va a pasar es que la concentración de GABA va a disminuir y por lo tanto va a favorecer la síntesis de glutamina. ¿Sí? Más o menos. Ok. Entonces GABA neurotransmisor, tiene 3 familias de receptores. ¿Qué son? GABA,
GABA B y GABA C. Normalmente aquí llega a haber confusión cuando hablamos, por ejemplo, del receptor GABA A y creen que estamos hablando del neurotransmisor GABA. Entonces yo trataré de hacerles la aclaración cuando hable de GABA receptor, cuando hable cualquiera de estos tres, o cuando hable de GABA neurotransmisor, cuando sea la molécula. Entonces, estas tres familias de receptores se caracterizan porque GABA A es de tipo ionotrópico, y favorece la permeabilidad, bueno, es un canal iónico, y favorece la permeabilidad de cloruro. Es la primera vez que mencionamos un canal iónico que tenga la permeabilidad para este ion. Como habíamos mencionado al inicio, el ion cloruro es el único ion que tiene que favorecer la entrada, favorece un proceso de hiperpolarización. Entonces, GABA A tenemos un efecto ionotrópico permeable a ion cloruro. GABA B está acoplado a un receptor de tipo metabotrópico, acoplado a proteínas GI, G0. Entonces, nuevamente, este es un agente inhibitorio que disminuye la apertura de calcio, de sodio, favorece la permeabilidad de potasio y disminuye la liberación de AMP cíclico. GABA C es de reciente descubrimiento y también es un canal iónico. Y de igual forma es canal iónico permeable a cloruro. De este se tiene muy poca información. Ok. Entonces, podemos ver que GABA, como tal, GABA neurotransmisor, sus actividades o sus efectos generalizados son tener un efecto inhibitorio del sistema nervioso central. Entonces, va a ser el encargado de contrarrestar los efectos de glutamato y de cualquier sistema excitatorio de alta naturaleza. Eso nos da una mayor ventaja porque el hecho de saber que solamente podemos excitar a un efecto inhibitorio, podemos regular su actividad como nosotros queramos. Por ejemplo, en el caso del sistema adrenérgico o el sistema colinérgico, vemos que algunos receptores son excitadores y algunos receptores son inhibidores. En el caso, por ejemplo, de GABA, lo que vemos es que todos sus receptores son inhibitorios. Entonces, digamos, si tenemos un agonista tal vez no tan selectivo, es decir, que pueda ser agonista de los receptores GABA A y también tenga afinidad por GABA B, eventualmente no tendremos tantos problemas porque los efectos que vamos a observar de forma general van a ser de igual forma inhibitorios. Entonces, GABA es el único neurotransmisor que es el encargado de contrarrestar los efectos secundarios del sistema. ¿Ok? Yo creo que aquí le vamos a dejar para no entrar en un tema. La siguiente semana, el jueves, vamos a empezar a revisar cuáles son los fármacos y algunas patologías que regulan GABA. Principalmente lo que queremos hacer es, como en este caso, recordando esta figura, ya podemos ver que, por ejemplo, una sobreexcitación de glutamato nos va a encapsular en esta región. Sí, tenemos aquí por glutamato. Y una activación de GABA, vamos a observar que principalmente vamos a regular estos efectos. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si nosotros damos un agonista de tipo GABAérgico, lo que vamos a favorecer es la presencia de algunos de estos sistemas. Pero la estrategia es, por ejemplo, si tenemos un problema donde tenemos una sobreexcitación del sistema nervioso central, como puede ser, por ejemplo, el caso de ansiedad,
si damos un agonista GABAérgico, lo que vamos a hacer es regular ese proceso de ansiedad y llevarlo a la fase normal. Pero obviamente si tenemos un problema, por ejemplo, de narcosis o de depresión y damos un agente GABAérgico, lo que posiblemente ocasiona es que empeoremos el sistema. Entonces, esta es, digamos, como la estrategia que se va a utilizar para la regulación de los diferentes fármacos que actúen sobre el sistema nervioso central. No sé si tengan alguna pregunta. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? No, profe. No, Ok. profe. Entonces, nos veríamos el día jueves. Les cambio la fecha de entrega de su tarea. Y también, si tienen alguna duda de las primeras unidades para darles un mini repaso de esa parte, me hacen sus preguntas para el jueves. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Sí, profe, muchas gracias. Pues nada, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.